Sociedad 3.0 Multimedios presenta. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos. Soy Tomás González Corro y me da muchísimo gusto poderles saludar en una emisión más de Agenda TV. Y nuevamente, porque el motivo lo amerita, se está con nosotros aquí mi buen amigo Abel Domínguez. Mi estimado Abel. Tomás. Oye, un placer enorme nuevamente estar aquí contigo en Agenda TV. Oye, y el tema, sin lugar a dudas, fue de reversa, mami. De reversa. Así es, Tomás. Muchas gracias por la invitación. Y desde luego el tema lo amerita. Claro. Se necesitaba una Agenda TV 2. Eso, por supuesto. Porque acabamos de pasar por una situación extraordinaria. Quiero de entrada aclararle a tu auditorio, a la gente que nos mira en su momento, que opinar diferente no significa que apostamos en contra de México. Eso quiero que les quede claro a todos los que nos escuchan. Solamente opinamos diferente porque sería lamentable que todos estuviéramos en la misma ruta aplaudidora, ¿no? Claro, y claro. Creo que las posiciones críticas de al menos de un servidor y de tu parte, Tomás, son con la idea de contribuir a formar opinión. Sí, mira, yo soy un convencido, y no es la primera vez que lo sostengo, hoy simplemente lo ratifico. Los aplaudidores, Abel, jamás han ayudado a realizar un buen gobierno. El aplaudidor simplemente aplaude de manera sorda y ciega lo que dice su líder. Así es. Y siempre es la crítica la que posibilita el que el gobernante en turno, el que sea de cualquier color, de cualquier partido, pueda enmendar o medianamente ir enmendando cosas en el camino. Así es. Y es la idea, ¿no? Y desde luego, actualmente, y quise hacer la aclaración porque actualmente se ha venido dando una situación media extraña de polarización. Sabemos y lo hemos dicho a razón de que se ha dado esa polarización. Y los que hoy tenemos la oportunidad o nos atrevemos a opinar diferente, estamos, digamos que, no sé cómo decirlo, el condenados por el pasado. Sí. Por el hecho de que bajo otras circunstancias, en algún otro momento del pasado no tuvimos la oportunidad de opinar o no quisimos, quiere decir que ahora no podemos opinar. Tampoco estamos de acuerdo. Bueno, he hecho esta aclaración, Tomás, porque no ha faltado quien además en corto también me lo diga. Agradezco que lo hagan, lo hacen de manera respetuosa y por eso también quise hacer este preámbulo a tu programa Agenda TV, Tomás. Y bueno, para empezar también quiero puntualizar que en ese momento estamos frente a una serie de cambios en la geopolítica mundial, ante lo cual enfrentamos situaciones inéditas. Así, completamente. Es muy difícil modelar, de siempre ha sido difícil modelar hacia el futuro en cuestiones de carácter económico y político, pero hoy creo que se antoja mucho más difícil porque hay cambios importantes en esa geopolítica mundial y en el tema que nos ocupa, especialmente Trump, el presidente de los Estados Unidos, con su estilo personal, ¿sí?, está siendo congruente con la necesidad de que Estados Unidos se mantenga al frente del liderazgo de esta
geopolítica mundial, especialmente frente a China, que he venido insistiendo en un par de entregas previas de mi columna Dialogando, he venido insistiendo que le viene pisando los talones, ¿no? Oye, a ver, ahí pareciera, digo, solamente habría dos países que pudieran competirle en términos reales a los Estados Unidos. Uno es Rusia y la otra es China. Por el momento parece ser que Rusia se confía en su armamento nuclear. Dice, voy a hacer lo que tenga ya que hacer de manera interna, fortalecerme de manera interna, porque finalmente no dejan de ser la tentación de un imperio, claro, ¿no? Claro. Entonces dice, en lo que estamos listos, pues ahí vamos navegando, nada más que no se metan conmigo, pero en el momento que se metan conmigo, entonces sí reaccionamos. Pero China dice, a ver, estamos listos en lo militar, con armamento nuclear, estamos listos en lo tecnológico y estamos listos en la preparación de nuestra gente. Digo, no, de embalde han sacado cerca de 200 millones de chinos de la pobreza extrema, lo cual es, vamos, y con un crecimiento que hoy lo vemos chiquito, de 7%, ya es lo que quisiéramos nosotros para un fin de semana, ¿no? Exactamente, sí, yo creo que China y Rusia, pero concretamente China, tal como tú lo acabas de decir, no voy a abundar en eso. El gobierno de Rusia está siendo muy cauteloso, lo cual no quiere decir que se esté retrayendo de la posibilidad de esta búsqueda de un liderazgo, ¿no? Claro. Simplemente creo que es una estrategia, y en su caso China sí abiertamente está, sin proponérselo entrecomillado, abiertamente está por lo que hemos venido insistiendo, ¿no? La búsqueda de este liderazgo ante los cambios en la geopolítica mundial, ¿no? Hubo una pequeña pausa que se dio a raíz de la crisis inmobiliaria en el 2008, claro, que afectó a nivel mundial. Se comparó con China, el crack de 1929. De algún modo, ¿no? Y China no fue la excepción, por eso hoy hablamos de un 7% cuando ya andaba arriba del 10, del 11, sí, ¿no? Entonces, creo que este es un momento que China está preparando una plataforma para que en el 2025-2030 estaremos hablando de la posibilidad de un nuevo liderazgo en esta geopolítica de la que hemos venido comentando. Desde luego, Estados Unidos siente el agua en los aparejos y está haciendo lo suyo, y concretamente el presidente Donald Trump, que hemos venido algunos cuestionando su manera muy personal de ser. No lo va a hacer de otra manera, él es así, lo trae en su y además lo ha escrito. Yo como negociador soy esto. Así es, ¿no? Entonces es una persona acostumbrado a lograr lo que se propone. Por algo es un empresario exitoso de los Estados Unidos, y ahora como presidente, que en algún momento dije que no se la había creído y ya se la creyó y le gustó y va por lo que sigue, pues es evidente que va a luchar por no perder esta hegemonía a nivel económico y a nivel político. Y en ese tenor es que se inscribe lo que ya en su momento se ha venido manejando como la guerra comercial con China, y concretamente esta situación que tiene que ver con la nueva generación, la quinta generación en la comunicación móvil, que ya en alguna entrega también de Dialogando comentamos en la primera parte de Agenda TV, y hoy creo que es importante que justamente esa postura de Donald Trump tiene que ver con lo que vivió México la semana pasada. Es una situación, Tomás, si me lo permites, insistir en que es eminentemente una cuestión de política electoral. Completamente.
no estoy replicando lo que ya hemos venido escuchando en toda esta semana, estoy replicándome porque desde el año pasado yo venía insistiendo a partir de las negociaciones para el nuevo tratado o el Tratado de Libre Comercio o un nuevo tratado, que las presiones que íbamos a recibir por parte del gobierno de los Estados Unidos y de su presidente pues tenían que ver con las cuestiones de carácter electoral, y así ha sido, y esta semana Donald Trump lo puso en la mesa con esa amenaza de imponer aranceles del 5% escalable al 25% a octubre en los productos que México exporta. Es algo que movió a nivel mundial, porque la agenda está puesta en la mesa por Donald Trump y por el gobierno de China, y en este caso la agenda de México se movió y tuvimos una respuesta rápida, por parte del presidente de México, una respuesta que yo califiqué más bien para los mexicanos y no para el presidente Donald Trump. Ya lo comentábamos la semana pasada, y esto llevó a que México dispusiera de un equipo que fuera a negociar con la cúpula del gobierno de los Estados Unidos. Y la primera pregunta que yo me hago es negociar, qué elementos llevaron para negociar una situación de carácter comercial y económico, si en el fondo la amenaza estaba sustentada por una cuestión de carácter político y por una cuestión que tiene que ver con la crisis humanitaria de la migración. ¿Qué elementos llevaron para negociar desde esa perspectiva? Ninguno. Es que ese punto es central. Cuando se dice negociar, es que va a haber intercambio de posiciones, de servicios, de comercio, o sea, y cuando se habla de negociar es que tú ganas, yo gano, y firmamos el acuerdo y nos vamos cada quien a su casa. Claro, así es. Entonces, cuando no hay un ganar-ganar, ya no es negociación, es imposición. Así es, al final de cuentas, le voy a llamar decentemente un condicionamiento respecto a los problemas que enfrenta Estados Unidos y México sobre la migración. Claro. Eso es un tema que has venido manejando de manera constante. Y eso es evidente, ¿no? Eso es evidente. Pero que en el fondo yo he venido diciendo, sí, pues es un problema político electoral de Trump, pero ahora también es un problema político electoral, bueno, es un asunto político electoral también del presidente en turno de México. ¿Por qué? Porque Donald Trump en el 2020 va por la presidencia y la vicepresidencia. En México, en el 2021, se juega el Congreso, 13 gubernaturas, y a partir del 2021, a partir de 2021, la posibilidad de la reelección en el Congreso. Claro. Entonces, es un parteaguas importante también en México, y aclarando, como hace rato lo dije, no estoy apostando en contra de México, pero es una hipótesis. Le cayó como anillo al dedo al presidente de México, al líder absoluto del partido en el poder, esta situación para envolverse en la bandera de México, y por eso llamó a esta reunión de la unidad, que incluso a pesar de haber llegado a un acuerdo, se llevó a cabo esa reunión. ¿Por qué? Ahora fue para celebrar. Precisamente es el poder capitalizar esa situación ante los mexicanos. Desde luego que todos los mexicanos y sobre todo especialmente los seguidores le aplaudieron, ¿no? Claro. Oye, fíjate que al respecto, ya para cerrar este primer bloque de Agenda TV, a ver, yo lo que he dicho es
es lo que me preocupa, tú te dices envolverse en la bandera y arrojarse por pronunciamiento del nacionalismo, y ese tipo de discursos o esa tendencia ya lo vimos en Venezuela, en Nicaragua, Cuba, por poner los países más insignes en materia de largo alcance de liderazgos de izquierda que derivaron en dictaduras y que tiene que ver con la defensa nacional en contra del imperialismo yanqui. La globalización del imperialismo yanqui. Sí, esa narrativa de la que tú mencionas no escapa al análisis que se pudiera hacer del caso del presidente de México, porque es exactamente la misma, y no es privativo de Cuba, de Venezuela y de México. Hay una tendencia a nivel mundo sobre esta narrativa o retórica en contra de la globalización, ¿no? Recordemos el discurso de José López Portillo: ya nos saquearon, no nos volverán a saquear, después de que dijo que iba a defender el peso como un perro, ¿no? Así es, pero bueno, estamos ante un cambio importante, ¿no? en la geopolítica, y estas tendencias que están llevando al poder a personajes de la derecha y de la extrema derecha y de la izquierda, incluyen al presidente de México en la izquierda. Yo no lo considero de izquierda, pero ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos para no moverle demasiado. Ahí lo dejamos en la izquierda. Es parte de esa tendencia que está definiendo la nueva geopolítica del sistema mundo. Entonces, yo creo que no nos debemos espantar, y si le llamamos populismo o le llamamos de otra forma, a lo mejor no cae en una categoría ya preestablecida lo que se está viviendo en México y lo que viene, que no sabemos, no tenemos la bola de cristal, pero de acuerdo a lo que estamos observando desde la narrativa hasta las medidas que se están llevando a cabo, pues apuntan hacia lo que se ha caracterizado como populismo. Okay. Es grave, pero todavía está, digamos, hay que ver si hoy el presidente de México cambió su discurso, al menos hacia afuera. Ahora sí fue de un mensaje de conciliación, no pelear en el diálogo, la agresión no cabe, etcétera, es lo que hay en el fondo. Esperemos que al interior también cambie, ¿no? Que ya se acaben los fifís, que ya se acaben los conservadores, que ya se acabe la mafia del poder, al menos en el discurso del presidente, ¿no? Que ya se acabe el AMPA del periodismo, etcétera. Si hacia afuera tuvo la capacidad de ser conciliador, ¿por qué no hacia adentro, que es lo que nos importa nuestro país? Así es. Te dejo sobre la mesa, previo al corte, Abel, nada más. Quizá no es populismo, no es nacionalismo, no es izquierda. Lo que sí, y lo dejo en la mesa para que lo platiquemos regresando al corte, finalmente es un caudillo. Regresamos, no se nos despegue, esto es Agenda TV y estamos platicando con mi buen amigo Abel Domínguez. La calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8-123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. El mundo en conexión con la mejor radio. Sociedad 3.0 Radio. Teléfono en cabina 0122 8298 8841. Búscanos en las redes sociales. Visítanos e infórmate en sociedad3.0.com. Sociedad 3.0 Radio. Un concepto más de Sociedad 3.0 Multimedios.
Bien, ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando en esta interesante charla con mi buen amigo Abel Domínguez. Abel, te dejaba yo sobre la mesa y la verdad es que se puso bueno aquí el tema en el Inter. En el Inter, sí. ¿No? Tras bambalinas. Dejaba yo el tema sobre la mesa de si no es un asunto de populismos, de globalización, esto, el otro, sino si es un asunto, y es la pregunta, más de el caudillo. Pues sí, Tomás, como decíamos en el Inter, siempre salen las cosas. Yo creo que más bien sería el estilo personal de gobernar, al que hace referencia Daniel Cosío Villegas en su momento, y que está caracterizando también a muchos otros gobernantes del hemisferio y en el otro lado del charco, ¿no? Yo creo que es eso, y el presidente de México ha dado muestras de manera cotidiana de ese estilo personal de gobernar. El extremo, por un lado, las conferencias mañaneras no es otra cosa más que ese estilo personal. Aquí estoy yo, no véanme, ¿sí? O sea, yo soy el que respondo por mis actos. Así es, sí que mucha gente ha confundido con transparencia. Eso no es transparencia, ¿no? Es propaganda. Sí, desde luego. Y en el extremo, que comentamos en el anterior programa de Agenda TV, pues es esa medida que tomó el presidente acerca de los investigadores que tienen que pedirle permiso a él para viajar al extranjero a cualquier tipo de actividad. Eso es el extremo en este estilo personal de gobernar, que a lo mejor no caudillismo porque no tiene el sustento ideológico, etcétera, ¿no? Pero sí ese estilo personal y la manera de decir aquí mando yo, ¿no? Y el decirle a los investigadores, a los académicos, no es necesario que salgan del país. Si hay internet, pues yo diría, ¿y para qué fueron a Tijuana si hay internet? Claro, hubiera hecho una transmisión en vivo, ¿no? Se hubiera resuelto como una mañanera y todo el mundo por internet aplaudirle y punto, ¿no? O sea, hay una situación que poner en la mesa, ¿no? Entonces, sí es el estilo personal de gobernar que es preocupante porque un país se gobierna a través de sus instituciones. Y la manera personal de gobernar del presidente actual de México es pasando por encima de las instituciones e incluso rompiéndolas o desapareciendo algunas instituciones. Y el contrapeso que hacen las instancias autónomas es importantísimo. El presidente de la República no las considera válidas, son su contrapeso y desde luego no las quiere. Claro. Y eso sí es lamentable, porque un país no se gobierna a través de una persona, se gobierna a través de sus instituciones, del gobierno federal, del gobierno en sus 3 niveles y de la sociedad. Y eso es lo preocupante en nuestro país. Así es. Ahorita que dices tú el tema de las instituciones, gobernar a través de las instituciones, parte importante de nuestra narrativa como país y el triunfo, digámosle así, cultural del PRI, es que el PRI con el PNR surge o se da paso, dice esta narrativa histórica, que damos paso como país de ser un país del hombre fuerte a ser un país de instituciones, ¿no? El caso específico de Plutarco Elías Calles, que ante la muerte, el asesinato de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles decide convocar ya no a una reelección personal, sino a un gran acuerdo político nacional con los distintos grupos regionales en México. Eran de mucho peso. Eran de mucho peso, porque además era peso político, peso económico y peso de plomo. Sí, o sea, sí, estaban armados. Estaban armados. Sí, claro, ¿no? claro. Entonces, Plutarco Elías Calles era presidente, Álvaro Obregón decide buscar la reelección, es reelecto, pero es asesinado y
Plutarco Elías Calles dice, pues yo no me aviento el tiro de volverme a reelegir, no sea que me también me quiebran a mí. Y pasemos a las instituciones, el surgimiento del PNR como la fórmula para que dentro de este partido, como institución, se diriman las disputas políticas. Y después el surgimiento del PRM con Lázaro Cárdenas y después el surgimiento del PRI con Miguel Alemán, ¿no? O sea, la institucionalidad poco a poco avanzó. Claro, y el hecho de que de ese punto para acá, los siguientes gobiernos hicieran de la corrupción un sistema de sobrevivencia o de que acuerpara esa institucionalidad que caracterizaba a nuestro país. Ese hecho no quiere decir que ahora destruyas a las instituciones que hacen que un país democrático camine. Lo que se tiene que hacer es corregir y evitar esta sistematización de la corrupción. Pero tal parece que en lugar de evitarla, se está profesionalizando. Sí. Claro, con la explicación excusa de que las circunstancias lo ameritan, ¿no? Entonces, eso, o sea, ante la emergencia, eso es lo lamentable. Eso es lamentable porque entonces estamos, pues a mí me da la impresión y tengo la preocupación de que se está llegando a la simulación y que al final de cuentas lo que mucho se dijo del presidente actual de México, de sus 18 años de estar en campaña, pues que era una obsesión por el poder, y su actuar de repente nos hace recordar toda esa crítica que se le hizo, y en su momento no tendremos más que darle la razón o ratificar quienes dijimos que así era. Entonces esa es una situación que preocupa en nuestro país, y por eso además el presidente Donald Trump, que también está ejerciendo ese estilo personal de gobernar, pues encontró pues caldo de cultivo para hacer lo que acaba de hacer. Esta semana Donald Trump, si no me falla, anuncia su participación en la contienda electoral. Y tenía que llegar... La formaliza, ¿no? Sí, la formaliza. Y tenía que llegar fortalecido de alguna manera. Ha mostrado el brazo fuerte, ¿no? Así es, o la bota. O la bota. O la bota. Y lo hizo, pues, primero, ya lo comentamos, la guerra comercial, o lo que se ha querido llamar la guerra comercial con China, pero para Estados Unidos, para el pueblo de Estados Unidos, para la sociedad estadounidense, ciertamente es un problema el asunto de los migrantes. Claro. No solo, hay migrantes de todo el mundo en Estados Unidos, que además le dan sustento a buena parte de la actividad económica del país. Eso habría que ponerlo en la mesa. El origen gringo, digámoslo así, en esos términos, es la migración. Sí, exactamente, ¿no? Es su origen y destino. Claro. Así es, ¿no? Pero se está convirtiendo en un problema porque de 2016, desde 2016 a la fecha más o menos, a ver si no me estoy equivocando, están detenidas o en proceso solicitudes de asilo de migrantes, especialmente centroamericanos. Es algo que está rebasando la capacidad administrativa para darle solución, y sostener a todos los migrantes en el país es un problema de carácter político, de carácter económico y de carácter social, porque la sociedad estadounidense exige para ellos. Claro, ¿no? Claro. Y entonces, lo que hace Donald Trump, pues, es pasar la bolita de este lado de la frontera. Había anunciado construir su muro, yo digo su muro, claro,
y no le fue autorizado ningún recurso que yo recuerde para la construcción del muro, y entonces en lugar de construir el muro en su frontera sur, construye el muro en la frontera sur de México, con recursos de México y con la tutela del presidente de México. Promesa cumplida, Abel. Promesa cumplida. México va a pagar el muro. Así es. Y ahí está el muro, ahora con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, que nos dijeron que iba a ser para cuidarte a ti, cuidarme a mí, cuidar a quienes nos están viendo ahorita. Pero ahora resulta que es la Border Patrol, ¿no? No, y además el presidente de México se vio obligado, con las circunstancias, así lo están marcando, ¿no? Se vio obligado a cambiar su discurso cuando él estaba abierto a la migración y con la posibilidad de darles empleo, de atenderlos, de apoyarlos, porque es una cuestión humanitaria. Incluso les ofreció contratarlos para la construcción del Tren Maya, ¿no? Espero no estarme equivocando, pero lo de menos es buscar en las redes. Claro, ahí está. Con su boquita lo dijo, ¿no? Y hoy el ingreso de migrantes es ilícito y hay que frenarlo. En paralelo, además, mientras por un lado estaba la comitiva del canciller y quien lo acompañó, la secretaria de Economía, y en paralelo ya estaba la contención en la frontera sur, ¿no? Ya sabíamos por dónde era. Fue una señal de mira, ya estoy actuando, vamos a resolver esto. Sin otro elemento, porque no llevaba, como decía hace rato, no llevaban elementos de carácter económico y comercial. Todo era de aceptar lo que se ha venido dando en llamar, bueno, no se ha venido dando, así se llama, así es el concepto de un tercer país seguro. Digan misa, pero lo único que no encaja con el tercer país seguro es que no se les va a dar vivienda, esta posibilidad de la integración familiar. Pues la integración familiar que incluye el concepto de tercer país, el tercer país seguro, pues esa integración familiar pues a través de una vivienda, ¿no? Claro. Es lo único que no va a hacer México, pero todo lo demás es Estados Unidos regresa a todos los migrantes que le soliciten asilo, los regresa al país en donde sí están seguros, y México los va a aceptar y les va a dar apoyo, y lo más lamentable, ni siquiera, por lo menos hasta lo que sabemos, porque ya Donald Trump ha dicho que seguirá diciendo que otros acuerdos se firmaron. Mira, no va a haber una transferencia de recursos, ¿eh? No se conoce el acuerdo. Estamos hablando de las declaraciones de el canciller, ¿no? Estamos hablando del canciller y de la expresión de Bárcenas, ¿no? Que es una pieza importante también en la negociación, pero falta la letra chiquita, como cuando lo importante en todo falta contrato. La letra chiquita, y eso está difícil, ¿no? Se habla de fortalecer la relación bilateral que incluye la información de inteligencia, algo contra lo que el presidente de México no está de acuerdo, y por eso desapareció un área importante que por años ha manejado la inteligencia, el CISEN. Pero ahora vamos a incluir la información de inteligencia en esta relación bilateral. ¿Con qué instancias o desde qué instancias se va a hacer? Ahí está una primera interrogante. Y luego a mí me llamó mucho la atención, fue el canciller, bueno, está bien, le tocaba, fue la secretaria de Economía, pero no fue el secretario de Gobernación. Desde donde se desprende la política migratoria, ¿no? La política interior y la política migratoria. Pero fue un chavo que fue a comer botanita de cacahuates, ¿no? Sí, estuvo genial. Una comisión cacahuatera, ¿no? Estuvo genial, se prestó a la chunga, ¿no? Pero sí, nos pusimos de pechito, como decimos con eso. Yo creo, yo me sigo preguntando, ¿qué se logró?
qué se logró? Porque se está manejando como un gran triunfo. Desde luego, ojo, solamente existía la amenaza, no se aplicado los aranceles, porque dice, se logró quitar los aranceles, no, era una amenaza, y yo creo que faltaba todavía que pasara por el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Oye, y faltaba, perdón Tomás, sí. Y faltaba que eso ya no se ha manejado, pero la presión de los empresarios de ciertos ramas de la economía que tienen que ver con lo que se importa a México fue importante para que Donald Trump le bajara. Y bueno, le bajara no, y pudiera poner todo lo que puso en lo que él quería, la migración. Eso es importante. Así es. Y tiene que ver con lo que siempre ha venido diciendo el presidente de México. La mejor política exterior es la interna, la interior. Claro. Y claro, pues ya de allá pasó para acá y adelante, ¿no? Así es. Ya para cerrar, porque nos quedan unos 3 minutitos, mi estimado Abel, ¿acaso López Obrador resultó, y es ya a manera de conclusión te lanzo la pedrada, ¿acaso López Obrador terminó siendo más entreguista que todos los presidentes anteriores? Porque la izquierda siempre su narrativa y su cuestionamiento hacia los presidentes del PRI o del PAN es que eran presidentes entreguistas a los intereses de los Estados Unidos. Y hoy la izquierda, los mariachis, callaron. Híjole, me la pones difícil. No te voy a contestar, no te voy a contestar, pero no, fíjate que hay una situación. El presidente de México, el presidente actual de México, desde sus años de campaña, fue cambiando la intensidad de su narrativa de acuerdo a las necesidades cambiantes del país, de la situación política electoral, ¿no? Y fue de ser agresivo y de tirar la pedrada desde el otro lado de la acera, etcétera, hasta llegar al ridículo, digo yo, de amor y paz, ¿no? De ser muy conciliador, etcétera, como estrategia para ganar. Claro, como estrategia para ganar. La política amorosa. Incluso, exacto, ¿no? Incluso a Peña Nieto, cuando Donald Trump empieza su agresión contra los mexicanos, nos calificó hasta de asesinos, ¿no? El presidente actual de México calificó, palabras más, palabras menos, de tibio al presidente en turno en su momento. Y hoy en su estrategia de ganar, y la pregunta que yo hago, de ganar esta posibilidad de eliminar la amenaza o de ganar lo que viene para 2021, en esa estrategia el presidente de México, ¿sí?, sigue con su tendencia conciliadora y de la República amorosa. Por eso yo decía al principio, ojalá y esa posición hacia el exterior y concretamente con Donald Trump se revierta o se vea reflejada en nuestra cotidianidad interna y se acaben los fifís y se acaben los conservadores, etcétera, porque eso solamente ha polarizado a nuestra sociedad. Lo que sí ya se nos acabó antes de los fifís, los conservadores y el lampa periodística es el tiempo. Es el tiempo. Mi estimado Abel, como siempre, un enorme gusto gracias. dialogar contigo, y pues vamos a tratar de hacer más seguido aquí pues, este ejercicio. Sacar lo que se queda en el tintero. Sí, porque siempre terminamos de hacer el stop y van saliendo cosas, y faltó esto y aquello y lo demás. El tiempo es cruel con nosotros. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Agenda TV. Soy Tomás González Correa y los esperamos para la siguiente emisión. Saludos. Sociedad 3.0 Multimedios presentó